4.7 y 4.7 en su computador, van a ver que vamos a tener algunos datos, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Estos datos, la velocidad de sedimentación, aquí es un dato que se saca de la prueba de Harris. Esta es la velocidad de sedimentación. Entonces, que sacamos de la prueba de Harris, puede ser en centímetros sobre, normalmente te dan en centímetros sobre segundo, porque se acuerdan que es una muestra que se toma a 6 centímetros, ¿no es cierto?, de la prueba de Harris, ¿no es cierto? El caudal aquí depende de qué caudal están hablando para los, ¿qué se llama? El caudal, qué sé yo, 100 litros por segundo, vamos a poner. 100 litros por segundo. El número de decantadores tienen que ver cuánto va a ser el número de decantadores. ¿Ya? Cuántos decantadores en paralelo hay. Esos decantadores en paralelo tenemos que poder diseñarlos o por lo menos preverlos con anticipación. Entonces tienes el caudal unitario, ya que es, obviamente, esto está en metro cúbico por segundo y está en metro cúbico por segundo también. Y una relación largo-ancho de 3. Vamos a ver, para seguir el ejemplo que ustedes tienen aquí, la velocidad de sedimentación de las partículas va a ser, creo que es 0.033. Yeah. Ingeniero, disculpe, no está compartiendo nada en su pantalla. Ups. Perdón. Les decía entonces que estamos siguiendo lo que está en la tabla 4.7, en el cuadro 4.7 de la tabla del ejercicio que les he dado. Entonces, esta es la velocidad de sedimentación, este es el caudal. Vamos a ver el número de sedimentadores, el mudo, ¿no es cierto? La relación largo-ancho. Entonces, la velocidad de sedimentación obviamente te va a dar cuánto es la carga, ¿no es cierto? Esta carga en metro cúbico por metro cuadrado por día. Entonces, el caudal es 100 litros por segundo. Vamos a poner el número de decantadores es 2. El caudal unitario, entonces ahí tienen 50 litros por segundo por cada decantador, ¿no es cierto? Y es en metro cúbico por día, ¿no es cierto? El caudal unitario sobre la velocidad de sedimentación es esta. Ahí está. Perdón, este. Vamos a ponerlo más pequeño. Ya. ¿No es cierto? Esto es, ahí está, caudal unitario, caudal por cada, no es en realidad caudal por cada, este no es caudal unitario, es el caudal por filtro, por sedimentador, y ancho y largo. Caudal por sedimentador. ¿No es cierto? Vamos a ver. Porque ese es el caudal en realidad por sedimentador. Está dividiendo los 100 litros por segundo entre el número de decantadores o sedimentadores que hay. ¿No es cierto? Entonces tienes, este es el caudal también en metro cúbico por día, ¿no? Este es lo mismo, pero está en metro cúbico por día. Simplemente multiplicando esto, ¿no es cierto?, por 86.4, fíjense. Eso multiplica por 86.4 y eso es 4.320. Y ahora vamos a ir con la tablita. El espaciamiento que ustedes tienen en la tablita es de 12 centímetros, ¿no es cierto? Es el espaciamiento entre 12 y el espesor de las lonas de vinilo, igual que está en el libro, está también aquí, 0.05. El ángulo de inclinación de las placas es 60 grados. Bien, ahora bien, tenemos que ver cuánto es D, ¿no es cierto? Tiene esta formulita D. Veamos qué es D. Ahí está, ¿no es cierto? Esto es, no se van a olvidar, todo el largo de la placa es L y esto es E. ¿Ya?
el ancho del sedimentador es B, ¿ya? Entonces, vean ustedes cuánto es un ancho de un sedimentador. Aquí están más o menos sus datos, ¿ya? Bien. Siempre con una figurita es mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué es D? Es E seno de tita menos E. Veamos si por algún lado tengo D. Ese es el espaciamiento entre placas, ¿no es cierto? Entonces, D es el espaciamiento entre placas. Este espaciamiento que va a haber entre las placas. ¿Ya? Y eso viene acá, entonces es 10.34 centímetros el espaciamiento entre las placas. ¿Ya? Es esto que te da, y su unidad es en centímetros. ¿No es cierto? Es esto lo que estás viendo acá. ¿Ya? Bien, no sé dónde está D en realidad en figurita. Vamos a ver dónde estaba D en figurita. Tengo. No está, no, por ahí está. Van a buscar, por favor, con detalle esta separación en su libro y pónganle una figurita aquí, abajo. Pues no le ponen la figurita, cuando estén haciendo su verdadero cálculo, eso les va a resultar bien, mucho, muy difícil saber de dónde es esta D, qué cosas representa D. Pero en realidad, específicamente es el espaciamiento entre placas. Luego tienes la longitud del módulo de placas. ¿Ya? Este módulo está echado. Si tú quieres, ¿no es cierto? Así está, la placa está, esto es 1.2 y de ancho tiene 2.8 creo. Si en profundidad, aquí tiene esta placa, no sé cuánto tiene. No dice por acá. Pero normalmente son placas de 1.2, que es esto. Esto es 1.2. Y 2.8 creo que es hasta el fondo, que son las placas de asbesto cemento en realidad. Después vamos a confirmar cómo son estas cosas, ¿no es cierto? Y entonces esto corresponde a esta formulita. La longitud útil es esa longitud. La longitud útil entonces dentro de las placas viene dado por 114 centímetros. De las 1.200, solamente 114 es longitud útil y la longitud relativa, que es dividido entre este espaciamiento, fíjense, es entre ese espaciamiento, pero esto está en letras nomás, ¿no es cierto? En realidad aquí debería decir, sí, aquí está, ¿no es cierto? Es 11.3, ¿ya? Entonces, eso es básicamente esto. Ya está bien explicado entonces en esta planilla. Yo no lo he hecho de esta planilla, uno de sus compañeros lo ha hecho la planilla, ¿ya? Pero está bien explicadito tal cual se explicó en las clases. Y esta es la longitud relativa del módulo de placas en metros, ¿no es cierto? Esa va a ser. Luego tienes el módulo de eficiencia de las placas, ¿ya? El módulo para placas es 1. Su módulo de eficiencia va a ser 1. Que son las placas. Como les decía, la velocidad de sedimentación la tienes que sacar la tienes que sacar del, del ensayo de prueba de Harris. Como han visto, estoy simplemente cambiando el modo de que se presentan los números para que coincida con lo que ustedes tienen en el libro. Entonces, esto es 3.33 por 10 a la menos 4 metros, según tal cual está en su libro. ¿De acuerdo? Muy bien. El caudal lo vamos a sacar de aquí. Entonces, entre 1000. Y eso es 0.1
metro cúbico por segundo. Si quieren ustedes, para que esté coincidente, le pueden dar incluso más decimales, cualquier cosa, ¿no es cierto? Y le dan coincidencia directamente. Ya, ahí está, 0,100 metro cúbico por segundo, ¿no es cierto? Entonces tienes tú hasta ahí para esto. Y vamos a tener f, la función esta f que tienes de la ecuación de Yao, perdón, f seno de teta, esto viene acá, ¿ya? Y ahí está, digamos, en letras, ¿no es cierto? En letritas. Finalmente, f es aquí 5.53, ¿ya? Para que quede igualito que en su libro. Ahí está, 5.53 y está quedando enseguida en su libro. Y luego vas a tener el área superficial, que es el caudal sobre el factor de seguridad y la velocidad de sedimentación. Es eso, ¿no es cierto? Entonces tienes 54.34 metros cuadrados. 54.41 tiene este, pero es por los decimales. Aquí, ¿no es cierto? 54.3 y es el área superficial en metro cuadrado. No hay duda de eso. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Cachitea aquí. Vamos a ver qué es esto. F, velocidad de sedimentación. A ver. Este es F. Claro, lo que pasa es que estamos utilizando, un poquito va a diferir con su libro, porque aquí estamos utilizando una fórmula que está dado por estos coeficientes, que es seno de tita, que es 60 grados, más L, que es 11,03, que es esta L, ¿no es cierto? Coseno de tita sobre 1. Entonces, esto es, y está en radianes. En el Excel siempre voy a utilizar radianes. No es automático, no es como en su calculadora Casio, ¿no es cierto? Siempre tengo que convertir todo a radianes para funcionar en Excel, ¿ya? Entonces, ahí está. Esto entonces es el área 54.34 y N, después viene esta N, aquí vamos a poner para que esté igualito que el de ustedes. Hasta ahí es una cosa. Ya, listo, igualito que en el libro va a estar así. ¿No es cierto? Y hasta aquí también. Listo. Ahora vas a tener el ancho total de la zona de decantación. Este ancho es B igual 4.8. ¿Qué es B? Es todo esto. Ancho total. Ya, quizás ahí. B es el ancho total de la zona de decantación. Ahí, como les decía, las placas son de 2.4 por 1.2. 1.2 están así y en profundidad son 2.4. Aquí está. ¿No es cierto? Bien, entonces voy a ver, este es el ancho total de la zona de decantación y N es el número de canales formados por las placas. Entonces, cada placa forma un canalito. Entonces, ¿cuántos canalitos se han formado? En este caso viene dado por esta formulita. Entonces, se van a formar 95 canalitos. Entre placa y placa tienes un canal. Tienes tantas placas que vas a formar entonces 95 canales por donde va a discurrir el agua hacia el sedimentador. ¿No es cierto? Esto es eso. Muy bien. La velocidad sub cero es la velocidad que viene acá, que viene en el área. ¿No es cierto? Es la velocidad que normalmente conocemos nosotros en hidráulica, que es el caudal sobre área. ¿No es cierto? Obviamente tienes que sacar el área transversal, pero está con seno de tita. ¿No es cierto? Y esta velocidad entonces va a ser igual
¿no es cierto? Esta velocidad es igual a 0.21, vamos a ver, sí, metros sobre segundo, centímetros sobre segundo. 0.21 centímetros sobre segundo. Muy bien, señores. Luego tienes el ancho de las placas. Como te decía, las placas, estas en profundidad, entonces, son de 2.4. En este L es 1.2. En vez de L podríamos poner aquí nosotros 1.2 y en profundidad va a ser entonces 2.4. Eso es entonces, a eso se refiere esta B. Esta B de acá, esta B que está mostrando acá, es 2.4, que es en profundidad acá. Más o menos debería ser, éxito debería ser. Ese es 2.4. ¿Ya? Ese es el ancho de las placas. Y el largo no lo estoy viendo, pero básicamente es 1.2 aquí. ¿De acuerdo? Entonces, son esas las dimensiones de las placas que tenemos al interior del sedimentador. ¿Ya? Es el número de placas, así están echadas, este es 2.4. Muy bien, necesitamos sacar el radio hidráulico. Como cualquier conducto, tiene radio hidráulico, ¿no es cierto? El radio hidráulico es área sobre perímetro mojado. El área es B por D, obviamente, porque B es todo el ancho por D, ¿no es cierto? Sobre 2 veces, es sacar el radio hidráulico de un canal, ¿no es cierto? Comúnmente, como un vulgar silvestre, este es el canal. 2.4 por 10.4. Esta D es 10.4. Aquí está. 10.34. No es 10.4, 10.34. ¿Ya? Esa D. Finalmente tengo el radio hidráulico. Una vez que tengo el radio hidráulico con la temperatura y con mu, voy a esta tablita, ¿no es cierto? Para sacar a través de la temperatura, voy a sacar mu, ¿no es cierto? Aquí está mu, ¿no es cierto? De la tabla de propiedades de agua, voy a sacar mu, ¿no es cierto? Y voy a ver el número de Reynolds. Ya, el número de Reynolds es BD sobre mi, ¿no es cierto? B es la velocidad por D, ahí está, ¿no es cierto? Es 4 veces el radio hidráulico por la velocidad, ¿no es cierto? Sobre mi, que es esto lo que estamos utilizando acá, ¿no es cierto? Y es esto lo que está empleando ahí. Esto es 319. Les había dicho que hasta 500 puede ir, ¿no es cierto? Pero es mejor que esto esté en 280. Para mí 319, para mí, se ha pasado un poco. Pero es que así a mí me ha enseñado, no es que yo me estoy inventando, así también me ha enseñado a mí en Inglaterra, que era 280. Ya directamente uno saca el Reynolds de 280 y acomoda el resto, ¿ya? Hacia el número de Reynolds. Bueno, pero esto está así, ¿no es cierto? La velocidad entonces, aquí está, es 0.21. Si está bien el radio hidráulico 4.95, igual que en su libro. 4.95. El número de Reynolds es 320, 319, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos la velocidad, ¿no es cierto? Velocidad su cero, que es la velocidad longitudinal máxima, ¿no es cierto? Y aquí tienes la velocidad longitudinal. Entonces tampoco es una ciencia del espacio poder calcular entonces las placas. Se calculan en la descripción, hay otra manera de hacerlo, veamos. Vamos a guardar esto. Vamos a ver la descripción. Un cachito, por favor. Paf.
está. Está en la descripción, por favor. Es sedimentador de alta tasa, ¿no es cierto? Pero este es aproximadamente con el método que yo he aprendido cuando estaba haciendo mi maestría, ¿ya? De hecho, creo que es el ejercicio de mi maestría, ¿ya? Capacidad de sedimentación en una planta debe ser incrementada de 19.000 metros cúbicos por día a 44.800. Quiere decir entonces que este era un decantador antes y ahora lo estoy queriendo volver un sedimentador de alta tasa. Por eso es que puedo decir voy a aumentar la capacidad que tiene el sedimentador y casi es al doble, más del doble, ¿no es cierto?, en la capacidad que se tiene. Entonces, la planta antigua tiene 3 decantadores, como les decía. 3 decantadores que son de 25 por 12 por 4 de profundidad. 25 de largo por 12 de ancho por 4 de profundidad. Y las placas son universales, ¿sí? Es 1 metro de ancho, en realidad 1.2 son las que nosotros utilizamos, por 2.4 de largo, solamente que las ponemos echadas, como si estuvieran mirando ahorita su televisor y las inclinan su pantalla, así entra, ¿no es cierto? Entonces, el ancho ese entra como su pantalla de su laptop, ¿de acuerdo? Y el largo, el alto de su pantalla de laptop sería este 1 metro. Y obviamente tienes 1 centímetro de espesor. Y esto vas a colocar cada 5 centímetros, ¿ya? Entonces la planta no debe pasar de 30 metros por día, o sea, 30 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Es lo mismo decir 30 metros por día que 30 metros cúbicos por metro cuadrado por día. ¿No es cierto? Entonces lo primero que calculamos es la longitud relativa, que es la longitud sobre el espaciamiento, es 20. Y la efectiva, ¿no es cierto? Y aquí directamente voy a colocar 280. No hay más. Estoy obligando entonces a que ese sedimentador tenga 280 de número de Reynolds, que entonces es el Reynolds límite. ¿Y eso dónde lo coloco? En la longitud útil. En la longitud útil voy a colocar eso, 280. Finalmente tienes esta ecuación, ¿no es cierto? La ecuación de la velocidad de sedimentación crítica, caudal sobre área, donde F ya hemos visto que es esto, y la velocidad de sedimentación crítica viene dada por esto. Siendo K un factor, entonces, que depende del tipo de elemento que estás utilizando para hacer la sedimentación de alta tasa. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo se han utilizado placas, por lo tanto, K igual 1. Y son los 48.400 que es el ejemplo, ¿no es cierto? O sea, ya no se lo he perdido aquí. Este es el caudal, ¿no es cierto? 48.400 metros cúbicos por día debe ser. No sé cuánto era el caudal original. Original es 30. Metro, esta es la carga, 44.800, este es el caudal. ¿Ya? La capacidad a 44.800, aquí está. Entonces, ese es el caudal, este caudal. Y esto tiene que ver con la sedimentación de alta tasa. Entonces, el área que tú vas a utilizar en este caso, en todo el decantador, es 178 metros cuadrados. Y como tengo 3 unidades, voy a dividir esos 178 metros cuadrados entre las 3 unidades que dispongo para hacer la sedimentación. Entonces, cada unidad deberá disponer de 60 metros cuadrados de largo, ¿no es cierto? Entonces, con ello, ¿no es cierto? Este 12 metros es porque el decantador originalmente tiene 12 por 25. Entonces, estoy queriendo ver cuánto de esos 25 va a ocupar estas placas. En este caso van a ocupar, de esos 25 van a ocupar 5 metros. Y el número de placas es, aquí está entre su espaciamiento, son 100 placas, ¿no es cierto? Entonces la longitud son las 100 placas por su espesor más 5 metros, que son estos 5 metros que acabas de calcular, son 6 metros. Entonces en este ejemplo tú vas a poder utilizar 6
de los 25 metros que tiene el sedimentador. Entonces, ahí tienes un diseño de lo que es la zona de sedimentación del sedimentador este. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, sí, los otros cosas son lo mismo nomás, no hay problema. Y esta planillita se las voy a colgar para que no tengan que trabajar esta planillita. Pero obviamente aquí falta la zona de entrada, la zona de salida, ¿sí? Eso es lo que está faltando, zona de entrada y zona de salida. Y eso ustedes lo tienen que confeccionar a partir del libro que se les ha dado. No se olviden de hacerlo, por favor. Cuidado que les caiga en el examen una de esas cosas. Los exámenes, a todos ellos hay que ir con computadora, por favor. Bien. No habiendo preguntas, entonces hasta ahí nomás vamos a hacer el curso. Enseguida voy a colgarlo ya. Déjenme ver. Claro. Sí. Plantas. Trabajo de clase. Crear material. Entonces, planilla. Cálculo. Zona de sedimentación. Listo. Entonces vamos a subir la planilla de cálculo. Browse. Y vamos a ver. Cursos. Notas. Curso virtual. Notas, sedimentación, sedimentación. Sedimentación. Y este es sedimentadores compañía Cepst Open. Y esto vamos a hacer el tema de sedimentación. Ok, publicamos. Listo, ya está entonces con ustedes está esta planillita, la cual pueden utilizar para poder calcular la zona de sedimentación. Este es nuevamente lo mismo, pero es para un decantador, simplemente. Estos decantadores son más bien de plantas de tratamiento de aguas servidas. Aquí tienen, sin embargo, de dónde se saca, ¿ya? Pero esto es simplemente un decantador como un vulgar y silvestre, ¿ya? Bien, eso era todo por el día de hoy. Creo que con esto hemos terminado lo que es la parte de sedimentación. Solamente tomo exámenes los sábados, por lo tanto el otro sábado vamos a tener examen y vamos a empezar a avanzar entonces la parte de filtración, que sería la última parte que nos toca en nuestro diseño de curricular, ¿de acuerdo? Entonces, no hay nada más. Muchas gracias entonces. Hasta el día lunes.